volumen de un cono truncado. En este ejercicio nos dan este cono y sobre este cono nos dan estas medidas. Vemos que el cono tiene un círculo, una circunferencia en la parte superior. Allí es donde se va a dividir en el cono truncado. Nos dan estas medidas y vemos que a la izquierda hay una altura denominada h y a la derecha hay también otra altura denominada 2h tercios. Vemos que las dos h's son iguales, quiere decir que ambas tienen el mismo valor numérico. Esto es importante tenerlo en cuenta, recordémoslo de álgebra. Bueno, continuemos. Observando este cono desde otras vistas, desde la vista superior, por ejemplo, en este caso lo veríamos de esta forma. Eso es para tener percepción del ejercicio. Y desde la vista lateral, ese cono se vería de esta forma. Bueno, pasemos al planteamiento del ejercicio como tal. Volvemos a dibujar nuestro cono y en él vamos a separar unas partes importantes. Esta llave que me abrió acá abajo me está representando todo lo que hay en el cono bajo el círculo que mencionábamos ahora. O sea, esta parte es el cono pero sin la punta, y un cono sin la punta viene siendo un cono truncado. Esta parte de arriba, o sea, solo la punta va a ser un cono, pero pues obviamente más pequeño, solo va a ser la punta del cono. Entonces vamos a decir que es el cono 1. Y la unión de estos dos, del cono 1 y del cono truncado, pues sencillamente va a ser ¿qué? Va a ser el cono que tenemos en realidad, o sea, el cono grande, que le vamos a decir que es el cono 2. Esto hay que tenerlo presente. Volvemos a poner nuestras longitudes, nuestras medidas. Y este es el ejercicio. Determinar el volumen del cono truncado si la altura del cono mayor, o sea del cono 2 que mencionábamos ahora, es de 5 centímetros. Hasta ahora, ¿qué me han dicho? Que hay que determinar el volumen del cono truncado, no de todo el cono, sino del cono truncado que acabamos de mencionar. Y también me dicen que la altura del cono mayor, o sea del cono 2, es 5. Y esa altura viene siendo la que está a la izquierda, que es h mayúscula. Quiere decir que esa h mayúscula es 5 centímetros. Nota, no utilizar la fórmula del volumen del cono truncado. Esta que está aquí expuesta es la fórmula para determinar el volumen de un cono truncado, pero el ejercicio me dice que no utilicemos esta fórmula para determinar el volumen, sino que utilicemos otros métodos. Y ese va a ser el ejercicio. Bueno, analicemos lo siguiente. Me piden el volumen del cono truncado. O sea, recuerden, aquí la figura parece un triángulo, porque la estamos viendo desde un lado, pero esto no es un triángulo, esto es un cono, no se nos olvide. O sea, la base, o sea, el piso que está horizontal, eso no es una línea, sino que eso es un círculo. Recordemos que esto es un cono, no un triángulo. Entonces me piden el volumen del cono truncado. Para hallar el volumen del cono truncado, analicemos lo siguiente. Me piden este volumen, todo este espacio, calcular este volumen. Pero entonces fácilmente puedo deducir algo. Si yo cojo todo el volumen de todo el cono, o sea, todo este cono, y a todo este cono sencillamente le quito esta punta, solo esta puntica, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto, y esto es lo que necesito, y este es el cono truncado. Entonces podemos establecer una relación muy sencilla, la relación de que el volumen del cono truncado es igual al volumen del cono 2 menos el volumen del cono 1. Ponemos otra vez nuestras medidas, que no se nos olvide,
Y recordemos entonces el volumen de un cono. El volumen de un cono será entonces 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Vemos que tenemos los radios, que es 2 y es 6, pero no tenemos las alturas. Vamos a determinar entonces las alturas. Recordemos que en el ejercicio nos plantean que la altura del cono 2 es 5 centímetros. Por eso entonces cambio la h mayúscula de la izquierda por el 5. Y como habíamos mencionado, esa h es igual a la h que está a la derecha en esta altura que está acá a la derecha. Esta altura, entonces esa h también va a ser 5. Sencillamente reemplazamos ese 5 allí, así como lo hacíamos determinando el valor numérico de una expresión algebraica. Igualmente reemplazamos y determinamos el valor. Reemplazamos h por 5, recordemos que el 2 está multiplicando la h, y como h es 5, entonces multiplico 2 por 5. Finalmente, esta altura de acá me da 10/3 de centímetros. Ahora entonces procedemos a determinar el volumen del cono 2. El volumen del cono 2 será entonces 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. El radio del cono 2, o sea el radio del cono grande, será 6 centímetros. Y la altura del cono 2, o sea del cono grande, va a ser la altura 5 centímetros. Reemplazamos los valores y empezamos a operar. Primero realizamos la potencia, o sea 6 a la 2, o sea 6 por 6, me da 36, y luego hacemos las multiplicaciones. 1 por 36 por 5, me da 180 sobre 3. Borramos esto para que nos dé un poquito de espacio. Hacemos la división. ¿Cuál división? 180 dividido 3, que me da 60. Vemos que dejamos pi enunciado. Prefiero dejar pi enunciado para que nos dé un resultado más exacto. Entonces el volumen del cono 2 es 60 pi centímetros cúbicos. Procedemos ahora a determinar el volumen del cono 1, o sea del cono pequeño, de la punta. Como es un cono, obviamente la misma fórmula para el volumen del cono, y reemplazamos. Radio será 2 centímetros y la altura podemos decir que es 10/3 de centímetro. Reemplazamos y operamos. Sin embargo, aquí se realizó un error intencional para que ustedes no caigan tan fácil en esta trampa. Este término 10/3 de centímetro no es la altura del cono 1. Si vemos, esa es la altura del cono truncado, más no es la altura del cono. Por tanto, debemos determinar la altura del cono, la cual va a ser esta, que la vamos a señalar con una h minúscula. Entonces fácilmente, ¿cuál va a ser el valor de esa h minúscula? Pues veamos. La altura de todo el cono, del cono grande, es 5. Toda esa altura es 5. O sea, desde acá hasta acá arriba hay 5. Si de acá a acá hay 10/3, entonces ¿cuánto será esto? De forma tal que esto más esto sea 5. O sea, todo esto mide 5. Si todo esto mide 5, entonces ¿qué valor debe estar acá? De forma que sumado con este me dé 5. Eso es lo que hay que plantear para determinar el valor de esa h minúscula, que es la altura del cono 1. Entonces planteamos 5 menos 10/3, como ya hemos dicho. Hacemos esta resta de números fraccionarios fácilmente, como ya lo sabemos hacer, y nos da que esa altura es 5/3 de centímetro. Entonces nuestra h minúscula, nuestra altura del cono 1, es 5/3. Ahora sí planteamos como debe ser. Radio 2 centímetros, ese sí estaba bien, y la altura 5/3. Y ahora sí procedemos a realizar los cálculos tal y como lo hicimos ahora. Primero potencia, 2 a la 2 es 4. Multiplicamos, en este caso numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. O sea, vamos a multiplicar 1 por 4 por 5 en el numerador. Y en el denominador multiplicamos 3 por 3. Hacemos la multiplicación y eso nos da 20/9 pi centímetros cúbicos. No se puede simplificar más, lo dejamos así, y recuerden que dejamos el pi enunciado.
sea, no lo operamos. Se puede operar, o sea, pi, recordemos que es 3,14159 con infinitos decimales, porque es un número irracional, y entonces se podría multiplicar y se quitaría ese pi, pero nos quedaría un número decimal, y ese número decimal, como tiene infinitos decimales, nos hace que el resultado tenga cierta, no sea tan exacto. Si lo dejamos así, nos va a dar mucho más exacto. Finalmente, ya determinamos el volumen del cono grande y el cono pequeño, que es la punta del cono grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar el volumen del cono truncado? Restar los dos volúmenes. Restar el volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño. Ponemos nuestro resultado. El volumen del cono 2 nos dio 60 pi y el volumen del cono 1 nos dio 20 novenos pi centímetros cúbicos. Hacemos la resta. Es una resta de números fraccionarios, o sea, 60 menos 20 novenos. El término pi centímetros cúbicos lo dejamos a un lado. Es como si fuera como si fuera factor común de ambos términos. Hacemos esa resta, nos da 520 sobre 9 pi centímetros cúbicos. Esta puede ser nuestra respuesta definitiva, así está perfectamente bien expresada. Pero si queremos dividir 520 sobre 9 nos va a dar un número decimal, no interesa, lo vamos a poner, en este caso va a ser 57,7 periódico por pi centímetros cúbicos. Cualquiera de estas dos es perfectamente válida. Son iguales, entonces así determinamos el volumen de un cono truncado sin necesidad de utilizar la fórmula del volumen de este. Se deja un pequeño ejercicio para que practiquen. De la misma configuración del mismo volumen del mismo cono, determinar el volumen del cono truncado si la altura del cono mayor es de 9 centímetros. O sea, la idea es hacer lo mismo, hacer el mismo análisis, pero en este caso la altura del cono mayor no es 5, sino 9.